Señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES UC, les da la más cordial bienvenida al seminario Luces y/o Sombras del FES, donde estamos hoy. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Padre Osvaldo Fernández de Castro, Vice Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Señor Juan Eduardo Ibáñez, Secretario General de la Universidad Católica. Señor Leonardo Hernández, Director Alterno, CLAPES UC. De manera muy especial, saludamos a los expositores y panelistas que nos acompañan esta mañana. Señor Carlos Torres, Rector Universidad de Talca. Señor Federico Valdés, Rector Universidad del Desarrollo. Señora María Fernanda Vicuña, Vicerrectora Económica de la Universidad Católica. Señor Ignacio Briones, exministro de Hacienda y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Señora Loreto Mazanes, ex vicerrectora económica de la Universidad Católica de Chile. Señor Carlos Williamson, investigador principal en CLAPES UC. Hace algunos minutos, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, se excusó de venir porque en su agenda tenía considerado esta mañana revisar las indicaciones al proyecto de ley FES. Agradecemos también la presencia de las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado, y a quienes en esta oportunidad están presenciando vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Leonardo Hernández nos entregará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo seminario de CLAPES UC titulado Educación Superior 2025, Luces y Sombras del FES. ¿Dónde estamos hoy? Este seminario es parte de una línea de trabajo permanente de CLAPES UC desde nuestra fundación hace ya más de 10 años. Agradecemos muy sinceramente la presencia de las autoridades de la universidad y muy particularmente el grupo de panelistas que hoy día nos acompañan. María Fernanda Vicuña, vicerrectora económica de la universidad, Loreto Mazanes, ex vicerrectora de la universidad, Ignacio Briones, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y exministro de Hacienda, Carlos Torres, rector de la Universidad de Talca, Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo y de la casa, nuestro investigador principal, Carlos Williamson. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia esta mañana. Cuesta imaginar un grupo más calificado para hablar de un tema tan importante como es la educación superior en Chile y su financiamiento. El propósito de CLAPES UC, como es conocido, es el estudio y el análisis de políticas públicas, siempre con miras a aportar a la discusión y al debate para lograr que se diseñen y adopten buenas políticas, esas que están basadas en un análisis técnico sólido y siempre con una mirada país de largo plazo. Por lo mismo, la educación ha estado y seguirá estando en la agenda de trabajo de CLAPES, porque es difícil encontrar un tema que sea más trascendente para el desarrollo de mediano y largo plazo de cualquier país. Muchos de los problemas que hoy día nos aquejan, pobreza, desigualdad, delincuencia y bajo crecimiento tendencial, tienen como causa última una mala educación. El crecimiento de largo plazo, ese que hoy día nos ha resultado tan esquivo, tiene directa relación con la productividad total de factores y esto es, ¿no es cierto?, nada distinto que hacer las cosas mejor, no hacer más de lo mismo, sino que hacer las cosas mejor, mejorar los procesos productivos. Y todo esto se consigue con más capital humano, para lo cual se requiere más y mejor educación.
El aumento de la delincuencia que hoy día enfrentamos se explica en gran parte por las malas oportunidades laborales que le estamos ofreciendo a nuestros jóvenes, quienes son presa fácil de las bandas de crimen organizado que se están tomando en nuestros barrios. Posiblemente el estallido social de 2019 no hubiera ocurrido si hace 30 años se hubiera tomado en serio un proceso de reforma de la educación en Chile. Algo de verdad había en aquel eslogan: no son 30 pesos, son 30 años. Fueron 30 años que no aprovechamos para educar a los jóvenes en Chile. Podemos seguir dando ejemplos. Muchas de nuestras causas últimas de los problemas es la educación y podría darles una lista larga de ejemplos. Pero no los quiero aburrir, solo quiero relevar el hecho de que una buena educación en todos sus niveles, preescolar, escolar, media, básica y superior, es la base para avanzar y alcanzar ese tan esquivo desarrollo que buscamos. Por todo lo anterior, en CLAPES UC hemos dedicado y seguiremos dedicando mucho esfuerzo a este tema que nos convoca hoy día. Sin más, los invito a lo que estoy seguro será una muy interesante y provocadora conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos ahora a la señora María Fernanda Vicuña, vicerrectora económica de la Universidad Católica, a entregarnos unas palabras de introducción. Muy buenos días. En nombre de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quiero en primer lugar saludar y dar la bienvenida a quienes nos acompañan hoy, en especial a nuestros distinguidos panelistas. Señor Carlos Torres, rector Universidad de Talca; señor Federico Valdés, rector Universidad del Desarrollo; señor Ignacio Briones, académico Universidad Adolfo Ibáñez y exministro de Hacienda. De nuestra Casa de Estudios, al padre Osvaldo Fernández de Castro, vicegran canciller; al señor Leonardo Hernández, director alterno CLAPES UC; señor Carlos Williamson, investigador principal CLAPES UC; y la señora Loreto Mazanés, asesora estratégica de la universidad y ex vicerrectora económica. Durante los últimos meses, el proyecto de ley FES, que propone un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, ha generado un intenso debate. Esta propuesta implica cambios profundos, con efectos relevantes para estudiantes, las instituciones de educación superior y el Estado. Desde la Universidad Católica hemos participado activamente en este debate, con un análisis técnico y propositivo. Nuestro objetivo desde un principio ha sido contribuir a la discusión legislativa de manera responsable y centrada en el bienestar de los estudiantes, la sostenibilidad de las instituciones y el uso eficiente de los recursos públicos. Reconocemos que la situación actual presenta problemas que deben ser corregidos. Sin embargo, también vemos importantes riesgos que deben ser abordados. Entre los aspectos positivos, el modelo de condonación y reprogramación de los actuales deudores constituye una necesidad, ya que permite resolver parcialmente el problema de la deuda acumulada y plantea un sistema de cobranza más eficiente que el actual. Pero, por otra parte, persisten preocupaciones fundadas sobre los impactos negativos que esto podría generar en varios aspectos. En primer lugar, es altamente probable que el costo para el Estado sea significativamente mayor al estimado de las simulaciones realizadas por la Subsecretaría de Educación Superior y el Ministerio de Hacienda, debido a que el sistema de retribución propuesto no garantiza una adhesión suficiente de estudiantes con altos ingresos esperados, quienes en muchos casos terminarían pagando bastante más que el costo real de su carrera. Y además existen dudas razonables sobre las tasas efectivas de retribución debido a posibles efectos en la informalidad y la elusión o evasión. En segundo lugar, muchos estudiantes podrían verse perjudicados por el nuevo sistema. Algunos debieran aportar más del costo de su formación y cualquier beca o aporte parcial no estatal perdería relevancia, ya que la contribución sería independiente del costo real de los estudios. Tampoco se contempla la posibilidad de financiamiento parcial a través del FES.
La eliminación del Fondo Solidario de Crédito Universitario y del CAE generará incertidumbre para quienes pierdan el FES o la gratuidad por extensión de estudios, ya que no existirán mecanismos públicos alternativos de financiamiento. En tercer lugar, en lo referido a las instituciones de educación superior, la propuesta plantea riesgos relevantes para la sostenibilidad económica y la autonomía institucional. Esto se explica, entre otros factores, por la eliminación del copago para los deciles 7 al 9 y por la obligación de cubrir el 50% del costo de los 2 primeros años de atraso de los estudiantes con FES. Además, la desaparición de otros mecanismos de financiamiento puede obligar a las instituciones a desarrollar esquemas internos para apoyar a quienes pierdan el FES o la gratuidad. Gran parte de estos problemas se relacionan con el sistema actual de fijación de aranceles regulados, que genera pérdidas importantes para unidades complejas de excelencia y no contemplan ajustes entre periodos de fijación, aun cuando existan cambios relevantes que afecten las condiciones y los costos institucionales. La evaluación de los impactos del proyecto depende de una serie de supuestos, como la composición futura del estudiantado, tanto por carrera como por nivel socioeconómico, la movilidad entre deciles, por comportamiento oportunista de los estudiantes, como ha sido la experiencia tras la implementación de la gratuidad, el grado de adhesión al nuevo mecanismo, los efectos en la informalidad y la evolución de los aranceles regulados en relación con los costos efectivos de formación. Cambios menores en estos supuestos pueden alterar significativamente los resultados esperados. En el caso de la UC, por ejemplo, las pérdidas estimadas oscilan entre 10.000 y 26.000 millones de pesos anuales, sensibilizando algunas variables. A nuestro juicio, hay diferencias conceptuales de fondo con la propuesta, desigual percepción sobre sus efectos y aspectos técnicos no considerados en esta iniciativa legal. En tal sentido, parece razonable sugerir que se separe la discusión legislativa en dos partes. Por un lado, avanzar en la condonación y sistema de cobranza a través del sistema de impuesto interno, y por otro lado, ampliar el tiempo de análisis y discusión del componente estructural de financiamiento incluido en el proyecto de ley FES. Para finalizar, quisiera expresar mis agradecimientos a CLAPES UC por la organización de este seminario, que ha reunido a un grupo destacado de expositores y panelistas. Su participación, sin duda, enriquecerá de manera significativa esta discusión tan relevante para el futuro de la educación superior de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escucharemos la exposición del señor Carlos Williamson, investigador principal de CLAPES UC. Bien, muy buenos días. Me voy a ahorrar tantos vocativos. Un saludo general, desde luego, a quienes nos están acompañando en esta mañana fría, en este hermoso salón, como ustedes pueden ver, y tómense unos minutos, unos segundos, para mirar un poco la presentación de este maravilloso salón que ya tiene más de 100 años de la Universidad Católica. Quiero, desde luego, agradecer a las autoridades de la universidad que nos acompañan, también a aquellos que están siguiendo esta presentación por vía streaming. Diviso también al presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, gracias Andrés por estar aquí, a las autoridades de CLAPES UC, que están bien presentes, y desde luego a nuestros expositores. Lamento mucho que no esté presente el secretario, habría sido justamente una instancia muy valiosa a propósito del momento que estamos viviendo, la discusión legislativa, que hubiese estado presente el subsecretario. Bueno, dice que está estudiando los cambios al FES, parece muy valioso, pero en fin. Así que el tiempo de él, ¿no es cierto?, lo vamos a distribuir entre los panelistas, digamos, me voy a tomar 2 minutos más de presentación que haré a continuación. El título, digamos, de alguna manera es provocativo, pero ilustra un poco lo que estamos viviendo en esta discusión, en el debate legislativo, que es básicamente miradas polares, para algunos son puras luces, para otros son puras sombras, o bien, digamos, una mirada equidistante con algunos aspectos positivos del proyecto y otros aspectos negativos.
Yo lo que haría a continuación, digamos, es una presentación que de alguna manera permite poner en contexto, o sea, mostrar el contexto en el cual se desarrolla actualmente la discusión sobre el FES. Creo que ilustra algunas pinceladas que son importantes tener presente en una discusión de un proyecto, de un modelo, ¿no es cierto?, de financiamiento de la educación superior. Ojo, es importante tener presente que lo que se presenta en el proyecto de ley es un nuevo financiamiento de la educación superior. Uno habría pensado, digamos, en la discusión cuando se habló, ¿no es cierto?, del tema del CAE, la condonación, era cambiar el instrumento de ayuda estudiantiles. No, aquí estamos hablando de un nuevo sistema de financiamiento de educación superior que efectivamente es un nuevo sistema que abre las compuertas a hacia áreas que son peligrosas y graves, digamos, y justamente parte del problema que tiene este sistema. Bien, entonces pasemos revista un poco, como digo, del contexto. Creo que un aspecto fundamental, digamos, tener presente de qué ha pasado, qué ha estado pasando en la educación superior chilena, es esto, ¿ya? Aquí, como aparece, ¿no es cierto?, la línea roja muestra, año 2005, ¿no es cierto?, la línea roja muestra el crecimiento en el número de estudiantes, la famosa masificación de la educación superior chilena, ¿ya?, que de alguna manera fue gatillada, ¿no es cierto?, impulsada por la creación del CAE. Si el CAE lo que hizo justamente abrir, ¿no es cierto?, las compuertas de financiamiento para el grupo que estaban subrepresentados y permitió justamente el aumento tan fuerte en el sistema, ¿ya? La gratuidad, ¿no es cierto?, que corresponde a la línea, a las columnas, la parte azul, ¿no es cierto?, la columna muestra cuando entra la gratuidad, ¿no es cierto?, aquí está la gratuidad. Como ustedes pueden ver, el sistema prácticamente no ha crecido mucho más, ¿ya? La apertura al CAE permitió justamente el acceso y eso permitió levantar, como digo, fuertemente y masificar el sistema, con el acceso especialmente a la educación técnico-profesional. Otro aspecto que no hay que perder de vista, ¿no es cierto?, a propósito de que esta masificación, ¿qué consecuencia ha tenido? Es lo que aparece acá abajo. Si uno mira la cobertura neta, según CACEN, año 2006, del quintil más pobre, 1, era de un 13%, el 2016, 10 años después, era más que el doble. O sea, aquí lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, era acceso a sectores que estaban subrepresentados, que evidentemente nos permitía tener una educación superior menos elitista, ¿no es cierto?, y más representativa de la población. Hoy día estamos en 37%, por lo tanto, hoy día podemos decir que entre estudiantes de jóvenes de 18 a 24 años, 4 de cada 10, que es una cifra importante del quintil 1, ¿no es cierto?, están en la educación superior chilena. Esto de alguna forma, esta masificación, de alguna forma también tiene como corolario, ¿no es cierto?, una palanca de movilidad social. No cabe ninguna duda que esto ha significado, ¿no es cierto?, lo que muestra este segundo gráfico, que es la caída, ¿no es cierto?, en la tasa de pobreza, ¿ya? La caída en la tasa de pobreza, medida en términos de la medición tradicional de ingresos, ¿ya?, muestra que efectivamente algo tiene que decir, algo tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta masificación, con el acceso a proyectos de vida, ¿no es cierto?, mejoramiento de remuneraciones, como digo, palanca movilidad social y en muchos casos, primera generación en el sistema de educación superior. De modo que ese es un elemento central que hay que tener presente y que releva justamente la importancia de persistir y mantener, ¿no es cierto?, una educación superior robusta que se va desarrollando y que hay que cuidar, ¿ya? Acaba de aparecer, digamos, pocos días atrás, una nueva medición de pobreza que nos muestra algo que yo creo que es importante tener presente. No basta con tener acceso a bienes, ¿no es cierto?, si es que al mismo tiempo esos bienes son de baja calidad. La nueva medición de pobreza, que es interesante leer el informe que acaba de ser, ¿no es cierto?, muestra que no basta tener acceso a la vivienda, no basta tener una vivienda, sino que tener un acceso a la vivienda en condiciones de seguridad, que no basta tener acceso a un colegio si es que no se aprende. Cuando uno redefine la pobreza, nos muestra que Chile todavía está a distancia, digamos, de los países más desarrollados. De hecho, en la medición que se hace, dice que, si aplicamos esto al año 2022, la pobreza más o menos sería como el 20%, o sea, de cada 4 chilenos habría uno que sería pobre. Preocupante, y en eso obviamente que tiene mucho que decir la educación superior. Vamos entonces ahora yo creo que el primer hito importante, digamos, que cambia de forma bastante radical el sistema de educación superior ocurre el año, ¿no es cierto?, 2018, cuando se promulga la ley 21, ¿cierto?, 091 sobre educación superior, digamos que tiene el aspecto más llamativo, sin lugar a dudas, tiene muchos otros aspectos, muchos de los cuales son valiosos, ¿te fijas? Pero lo más llamativo es la creación de la gratuidad, porque esto cambia un poco el eje de lo que era la forma de financiamiento, ¿ya? Hay que recordar que, si uno se pone en el 2011, mucho antes de lo que era la gratuidad, ¿ya?, la participación del Estado en lo que era financiamiento, cuando uno suma todos los recursos que pone el Estado
¿ya? Y todos los recursos del sector privado, digamos, más o menos la proporción era 25% era financiado por el Estado, 75% financiado por el sector privado, en todas las fuentes de financiamiento, donaciones, aportes directos, pago, copago, ¿sí? Bueno, hoy día estamos en 50-50. Y la razón, fundamentalmente, es la gratuidad. La gratuidad lo que ha hecho, ¿no es cierto?, es un gran impulso de recursos públicos, ¿no es cierto?, que ha permitido, ¿cierto?, cambiar un poco esa proporción y hoy día estamos bastante más cerca del promedio de la OECD, digamos. ¿Te fijas? Esos inventos son cifras bastante ilustrativas de lo que está pasando en materia de educación superior y de financiamiento, de cofinanciamiento, una provisión mixta bastante similar en ambos casos. Pero ¿cuál es el problema? El problema que hubo, ¿no es cierto?, con la creación de la gratuidad es que hubo ilusión de parte de muchos rectores e irresponsabilidad. Perdónenme la cita, el año 2017 en CLAPEUC nosotros publicamos un documento de trabajo, ¿no es cierto?, que fue bastante ilustrativo, ¿no es cierto?, y preanunció lo que iba a pasar. Y lo llamamos ilusión y responsabilidad. Yo simplemente lo que hicimos fue tomar el arancel final con el arancel de referencia, en ese momento, referencia, y calculamos más o menos cuál iba a ser la brecha. Había mucho entusiasmo, muchos rectores que decían, resolvimos problemas de no tener que estar buscando estudiantes, van a llegar solos, por gratuidad, y vamos a tener compensación. ¿Qué se dijo en ese momento? Se dijo que los aranceles regulados de alguna forma iban a poder entregar los recursos para que el sistema pudiese seguir desarrollándose. Y cuando faltaba plata, habrían compensaciones mediante aportes institucionales. Estoy seguro, digamos, porque leo a diario las quejas de los rectores, ¿no es cierto?, públicamente y privadamente, de los problemas que hay de financiamiento precisamente por dos razones. Primero, porque no se cumplió esta promesa de que los aranceles regulados de alguna manera iban a financiar o iban a compensar, ¿no es cierto?, lo que se estaba perdiendo por el lado del copago, ¿ya? Y por otro lado, digamos que los aportes institucionales efectivamente crecieron, pero crecieron en algunos casos para algunas universidades y en otros casos no sucedió por lo mismo para más universidades. Con un paréntesis que es importante tener presente. Nosotros en el sistema, voy a hablar del sistema universitario que conozco más, ¿no es cierto? El sistema universitario chileno, ¿no es cierto?, considera igual en muchos sentidos, igual en términos de están todas obligadas a acreditarse, de hecho están casi todas las universidades acreditadas, igual en el sentido de reconocimiento oficial, igual en muchos sentidos desde el punto de vista de emisiones, digamos lo que es. Pero en términos de financiamiento hay una desigualdad que sigue existiendo y que es parte un poco, un hecho de la causa, digamos, que no hay más recursos públicos. Todas las universidades que refieren a un aporte, digamos, histórico, en buena hora, para muchos de ellas, digamos, que ha permitido que el sistema se desarrolle, no cabe ninguna duda. Tenemos grandes universidades, pero hay universidades que viven básicamente del copago, que no tienen fondos institucionales. Entonces, esa consideración hay que tener presente, y hay que tener presente justamente hoy día que se crea un nuevo sistema de financiamiento que va a eliminar el copago, de modo que ese es un elemento central que a mi juicio está pendiente. Entonces, hicimos el siguiente análisis nosotros. Nosotros lo pusimos en el año 2025 con los aranceles regulados que existen hoy día, ¿no es cierto? Y yo comparé los aranceles regulados con respecto a los aranceles finales y me fui universidad por universidad, carrera por carrera, de todas las universidades que están. Esto lo hice para las universidades, no tenía tiempo para hacerlo para los CFT y IP, pero digamos, las universidades. Entonces tomé el arancel final, el arancel regulado, 2025, me puse el 2025, ¿no es cierto? Multipliqué por el número de estudiantes en cada carrera, más o menos haciendo una estimación de los deciles de ingreso. Y lo que aparece acá es que hay un balance negativo de 292 mil millones de pesos, que en términos de dólares, no sé, 900 son como un poco más de 300 millones de dólares menos de ingresos, ¿ya?, de estas universidades que hoy día podrían haber tenido si es que hubiesen cobrado el arancel final y no el arancel regulado que reciben. ¿Ya? Es una estimación gruesa, pero que da un poco orden de magnitud. Y aquí está un poco la distribución, hay algunas que se ven más perjudicadas, otras que se ven menos perjudicadas, pero en el fondo, en el grueso, hay una merma importante de ingresos de esas universidades. Esto es un tema súper importante, porque ya tenemos hoy día, con las universidades que están en gratuidad, como digo, una caída de los ingresos respecto a lo que habría sucedido si es que efectivamente los aranceles regulados de alguna forma pudiesen haber compensado lo que era la caída en los ingresos dado el nuevo sistema. Y quiero referirme muy brevemente al tema de los aranceles regulados. Yo reconozco, no soy experto, no me he metido en el tema de los aranceles regulados, tampoco conozco mucho cómo funciona, pero sí me llamó la atención, digamos, cuando miré los aranceles regulados de varias universidades, ¿no?, que aparentemente algo no funciona bien,
Voy a poner un ejemplo. Tomé una universidad con 7 años de acreditación, ¿ya? Miré los aranceles regulados, y esto es lo que aparece. Por ejemplo, en letras hispánicas tiene 6.896.000, en filosofía 7.164.000, en historia 7.215.000, que bueno, me parece valioso, digamos, que tengan recursos importantes. Pero cuando uno mira, por ejemplo, otras carreras que aparentemente son más caras, ingeniería civil, 5.460.000, medicina veterinaria, 6.158.000, y miren esto, y pedagogía, 4.693.000. Yo respeto mucho lo que hay en letras hispánicas, pero que hay una diferencia de 2 millones de pesos entre formar a un estudiante de pedagogía versus formar a un estudiante de letras hispánicas, me parece algo no funciona bien. No quiero entrar, digamos, en el tema, simplemente anotar de que si ahora creamos un nuevo instrumento donde vamos a entrar con nuevos aranceles regulados, aquí hay un problema serio, que puede ser muy grave desde el punto de vista de financiamiento y el futuro del sistema de educación superior. Parte de la explicación viene a algo que está como subsumido. La comisión experta, digamos, que ve los aranceles regulados, emitió un oficio el año pasado, que para mi juicio fue bastante notable, digamos, dijo, a ver, de acuerdo a la ley, los aranceles regulados, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Ya? Tienen que financiar los costos necesarios y razonables. Eso excluye algunos atributos que son deseables que hacer de una institución, pero que no son necesarios para su fin específico. Digamos las cosas por su nombre. Eso significa, digamos, que los aranceles no tienen que financiar la investigación, el desarrollo y la innovación. No, es que eso se financia a través de los fondos de la ANID. Momentitos, esos fondos financian gastos directos. ¿Y quién financia las remuneraciones de los investigadores? En la Universidad Chilena hay 9.000 investigadores. 9.000. ¿Quién financia las remuneraciones de esos 9.000 investigadores? Se financian básicamente, o se han financiado básicamente con parte importante del copago. Entonces, si la comisión experta dice que no va a financiar eso, ¿quién va a financiar la investigación? En un contexto, además, donde tenemos algunos riesgos financieros importantes. La Superintendencia de Educación Superior hizo un estudio muy interesante en el 2024 que muestra lo siguiente. Primero dice, digamos, el sistema está razonablemente bien financiado. La gran mayoría de las instituciones tienen un financiamiento sano, ¿no? Buena hora. En buena hora tenemos un sistema de financiamiento sano. Pero anota lo siguiente, dice, a ver, de las universidades, totalmente universidades, 55 universidades, hay 11 que están en riesgo financiero delicado. Y además dice, hay 12 universidades en riesgo de endeudamiento. O sea, hay 23 universidades, la mitad más o menos, que tienen algún tipo de riesgo. A esas universidades nosotros le aplicamos un FES, digamos, que elimina parte importante del financiamiento. Yo creo que aquí hay un grado de irresponsabilidad, y lo digo con mucho respeto, ¿cierto? Porque yo no puedo enviar un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que quita parte importante del financiamiento sin mirar la contraparte, el impacto que puede tener eso desde el punto de vista del financiamiento y la estabilidad financiera, digamos, de muchas universidades que están haciendo hoy día una tremenda labor de bien público. Vámonos al contexto ahora, al otro lado de la mesa, del contexto del punto de vista fiscal. Los desembolsos. Y aquí me pongo, ¿no es cierto?, y reconozco que que lo valioso, digamos, aspecto valioso que tiene la propuesta, ¿cierto?, del FES, es decir, a ver, hemos tenido durante 20 años un crédito que no se cobra, que es el CAE. Ustedes saben perfectamente bien, la tasa de morosidad del 70%, de los cerca de 11.000 millones de dólares, digamos, que ha significado el financiamiento del CAE, se ha pagado el 5%. 5%. 95% está ahí. ¿Ah? No se paga. Tenemos que corregir eso y tenemos que corregirlo a través de una propuesta que apunta correctamente, ¿no es cierto?, a buscar un mecanismo de descuento por planilla, con impuesto interno. ¿Por qué? Porque hoy día, cuando uno mira las cuentas fiscales, ¿cierto?, aquí está, esto está en la DIPRES, proyecta, esto es lo que llama, no voy a entrar, digamos, la recompra de títulos, ¿no es cierto?, que hace, y valores, digamos, que hace, se licitan los créditos y después se compra parte de la mitad, digamos, de los créditos, la compra de títulos, digamos, pero tiene una recarga. Aquí está la recarga, ¿no es cierto?, el gasto en materia de compra de títulos, y a mí aquí están las pagos de la garantía, lo cual significa, esto de acá, significa que estos créditos que se están emitiendo son créditos malos, no se van a recuperar. No están abajo de la línea, están arriba de la línea. ¿Ya? De modo que aquí anualmente se están gastando cerca de 900 millones de dólares, ¿cierto?, simplemente para financiar un sistema que no está financiado.
Y eso resta recursos, ciertamente, para la educación escolar, preescolar y muchas otras necesidades más urgentes. Esto significa que hay que corregirlo. Me parece bien, digamos, que el FES se ponga en la necesidad de corregir a través de un sistema que corrige la falla que tiene el CAE. Entonces, ¿qué es lo que hace el FES? Voy a rápidamente, digamos, estoy seguro que todos conocen, pero en términos generales. Primero, se dice, el supuesto que se dice es que todos los alumnos que tienen CAE y becas se pasan al FES. En un todo o nada, porque no se puede tener un medio FES, un cuarto FES, no, todo. Usted quiere pasar, tiene que tomar todo. Hoy día el CAE, ustedes saben que puede ser parte digamos, del financiamiento completo. Desembolso del Estado, arancel regulado 5 pagos, decirle 7, 8 y 9 para instituciones con gratuidad y decirle 1 al 9 instituciones sin gratuidad. Las contribuciones, que son las recuperaciones, hay un tramo exento para ingresos por debajo de 500.000 mensual, un pago del 2 a 6% ingreso mensual para ingresos que van entre 500.000 y 1 millón, pago del 7% para 1 millón, entre 1 millón y 3 millones, y pago del 8% para 3 millones, para ingresos superiores a 3 millones de pesos. ¿Ya? Y plazo de pago 20 años. Eso, si uno calcula, digamos, la fórmula, al final son 20 años, ¿no? Que no es distinto, digamos, lo que hoy día el CAE. Solo que el CAE, digamos, se paga lo que es el costo de la carrera. Acá no. Acá se paga, digamos, lo que usted ingresa, lo que usted recibe, digamos, en remuneraciones, y se va pagando en función de la tasa que le corresponde. Entonces, ¿qué efecto tiene ahora de agregar, en el caso de la universidad con gratuidad, el efecto FES, ¿no es cierto?, del copago cero en los deciles correspondientes? A ver, voy a detener un poco en esta... La parte azul de la columna corresponde a lo que es el efecto gratuidad de las universidades que están en gratuidad, que es la diferencia de arancel total, menos arancel regulado, multiplicado por el número de estudiantes, por carrera, digamos, te fijas, esto acá, lo que mostraba antes está puesto ahora acá. Y la parte roja corresponde al impacto FES. Las universidades que tienen solamente parte roja es que no están en gratuidad, y las que tienen combinaciones, digamos, es sumarle al efecto de merma de ingresos a la gratuidad, en la merma de ingresos por el nuevo sistema de financiamiento. Y entonces el balance es 254.000 millones, sumamos cerca de 280 millones de dólares, que si yo lo sumo al impacto de la gratuidad, estamos hablando de sobre 500 millones de dólares que se está quitando al sistema, de acuerdo a, como digo, la gratuidad más el FES, si es que el FES se aprueba en las condiciones como está definido en el proyecto de ley. ¿Cuánto es eso? Para una universidad eso representa un 5%, otra un 10%, otra un 15% y otras un 20-25%. Cuando a una universidad se le quita un 25% del financiamiento de los ingresos totales, deja de ser lo que es ese proyecto. O sea, el impacto que puede tener puede ser devastador. Si agregamos, como digo, el FES a la gratuidad y si ponemos el FES en el caso, digamos, de que hay universidades que no están en gratuidad y no están en gratuidad por razones de diversa naturaleza, que no es el caso comentar. Fui rector durante 4 años en la Universidad de San Sebastián, a mucha honra, y sé lo que hace la Universidad de San Sebastián. Aquí está una de las universidades que debería reducido su ingreso en cerca de 20%. Deja de ser lo que es hoy día. A mí me parece, y lo digo con mucho respeto, y se lo he dicho al subsecretario, a mí me parece irresponsable, digamos, que se quite un financiamiento sin decir, como se dice habitualmente en Chile, sin decir agua va. Ustedes se arreglarán, pero ¿se arreglarán cómo? No, es que hay excedente, porque he escuchado eso, que hay excedente. No están los excedentes. Veamos el informe de la Superintendencia de Educación Superior. Las universidades viven, digamos, con lo que tienen y no mucho más. Y cualquier excedente mínimo que existe se reinvierte. Y eso ha permitido justamente que el sistema, dentro de todo, con todas las dificultades, crezca, se desarrolle y tengamos un sistema robusto y universidades que están en los primeros rankings a nivel internacional. El sistema ha crecido y se ha desarrollado y ha mejorado en calidad. Vamos a quitar parte del financiamiento, lo vamos a compensar con aranceles regulados que no cumplen con la función que teóricamente deberían estar diseñados para cumplir. Aquí hay un problema serio, como digo, desde ese punto de vista. Y todo esto se da, además, cuando la ley dice, aquí está el presidente, ya me conoce muy bien, ¿no es cierto? Dice que además las universidades están obligadas a desarrollar actividades de generación de nuevo conocimiento, investigación, distintas disciplinas. En algunos casos para sobrevivir y en otros casos para seguir ascendiendo, ¿no es cierto?, en lo que es el nivel de calidad. La ley exige eso.
Y por otro lado, digamos, el Estado dice, no, es que no hay, vamos a quitar, digamos, los recursos privados, digamos, y no voy a compensar. Entonces, este es un puzzle que no cuaja, no funciona. Y no hay suficiente conciencia de ello, pese a que hemos discutido y hemos conversado. Digamos, yo le reconozco gran capacidad de escucha al subsecretario que no está aquí, ¿cierto? Y se lo he dicho. Aquí no se puede quitar parte de financiamiento sin decir, digamos, qué se hace en esas circunstancias. Y considerando, insisto, digamos, de que además algunas universidades que no tienen aportes basales viven básicamente del copago. El problema es serio. El impuesto a los graduados, hay muchos cálculos. Uno puede hacer cualquier cálculo respecto al impuesto a los graduados. Cuando toma un caso, digamos, joven que estudia Derecho en una universidad, yo lo he hecho con varias universidades, Derecho, más o menos cuánto debería ganar en el mercado laboral posteriormente, digamos, ¿ya? Esto es un impuesto a los graduados. Cuando uno le cobra 2 o 3 veces lo que el costo de la educación, es un impuesto a los graduados. Por mucho que uno quiera decir que es un gato, cuando tiene melena de melón, melena de león, pata de león, es un león, no es un gato. Ahora, yo hice un ejercicio que fue el siguiente. En base al informe de la DIPRES, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice la DIPRES? Considerando, digamos, el supuesto que se cambian el sistema, los que tienen CAE y todos aquellos que tienen más de 11,5 UTA, ¿no es cierto?, que son los que van a pagar, el 30% que contribuye más, que son los que están, como digo, por encima de un ingreso mensual superior a 1 millón de pesos, ¿ya? Que son 87.000 personas. Yo tomo total de contribuciones. Aquí me puse el año 35, o sea, en régimen. Yo puse en cualquier año en régimen. Tomé el total de contribuciones, lo dividí por el número de personas que está contribuyendo, digamos, llegué a esta cifra, 3.157.000 anual de pago de las personas que están pagando, en el mercado laboral están pagando y que son los que más contribuyen. ¿Y que dónde le va a caer, ¿no es cierto?, el impuesto a los graduados? Y suponiendo, puede que sea una cosa superior, suponiendo que pagan esa cantidad durante 20 años, ¿cuánto terminan pagando? 75 millones de pesos. Si estuvieran una carrera, digamos, de 20 años, de 20 millones de pesos, digamos, están pagando 3 veces más. Si estuvieran una carrera de 30 millones de pesos, pagan un poco más de casi 2 veces. Es un impuesto al graduado muy fuerte que recae básicamente en aquellos que no tienen, que tienen necesidad del CAE hoy día o del FES en el futuro, ¿cierto? Y que son, ¿quiénes son? ¿Quiénes toman los sectores de ingresos medios? Si los ricos pagan al hacer completo. Entonces, además, gravo a aquellas personas que en buena hora les va bien el mercado laboral, que en muchos casos son primera generación en la universidad, y terminan pagando 2 o 3 veces lo que recibieron. Eso no es justo. Los efectos fiscales, hay supuestos clave, está la distribución, digamos, el 60% de los contribuyentes queda exento de acuerdo al informe de IPRES, 10% que pagan entre 2 y 6, 30%, esos son los que pagan realmente, 30%. Y en régimen el FES financia del orden de 200.000 suscriptores anuales. Esto va creciendo, ciertamente, porque se van incorporando. Entonces, la DIPRES hace el siguiente supuesto. Por ejemplo, en instituciones con CAE en gratuidad al año 24, supone que en los que tienen 4 y 5, el 42% va a tomar el FES. En el caso de la fuera de gratuidad, 25%. Entonces, la pregunta que yo me hice, ¿y qué pasa si esto, en vez de 42, es el 52? O en vez de ser 25, es el 30 o 40%, que es un poco el análisis que hacía la vicerectora económica, ¿no es cierto? Cuando cambia un poco esta distribución, ¿quiénes toman el FES? Y de pronto, si yo sigo, digamos, el que el 30%, digamos, el que paga, y el 60% toma el FES, pero no termina pagando porque va a quedar exento. Entonces, lo que pasa desde el punto de vista fiscal es que cambia la distribución, la trayectoria de ingresos y egresos del Estado. Este es el informe de la DIPRES, digamos, que muestra que el sistema está financiado, hay un balance final, aquí están ¿no es cierto?, los desembolsos, las contribuciones van creciendo, digamos, y el sistema está financiado, pero bajo el supuesto que toma el FES solamente aquellos que hoy día tienen el CAE. Entonces la pregunta que nosotros nos hicimos, digamos, ¿qué pasa si aumenta el número de personas que toma el FES? Y con una distribución que es un poco lo que mencionaba la vicerectora, que toman el FES aquellos que eventualmente van a tener menos pago futuro, menos contribución, y se restan de tomar aquellos que serían los más pagadores, porque la gente, digamos, es racional y mira un poco el futuro y tiene comportamientos que son oportunistas. Entonces, cuando hago ese análisis, ¿no es cierto? Bueno, este es el balance de la DIPRES, ¿no? El sistema va
inicialmente alcanza un pic con 7.000 millones, 8.000 millones de dólares en el año 2047, después, pero se financia. Pero cuando yo hago un aumento del 60% de los alumnos nuevos, cambia la trayectoria, digamos, el balance cae, sigue siendo positivo, cae, ¿ya? Pero vean ustedes, digamos, lo que pasa desde el punto de vista fiscal. Llegamos al PIC, ¿no es cierto?, con 15.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, ya en 20 años. O sea, durante un largo periodo de tiempo el Estado está poniendo más plata de lo que está recuperando. Por lo tanto, tiene un impacto fiscal brutal, ¿no es cierto? Cuando uno cambia el supuesto, insisto, de quienes toman el FES, que es distinto al supuesto que ha hecho la DIPRES. Conclusiones, hay un diagnóstico correcto, hay que corregir la falla del CAE, crear un fondo rotador y limpiar la cartera de deudores, condenar. Yo no tengo problemas con la condenación, ¿ya? Hay que hacerlo, en algunos casos es sobreendeudamiento, en otros casos llamó como incentivo para cambiarse. Yo creo que más que incentivo para cambiarse, si se crea un FES, pero un FES 2.0, no el 1.0 que yo creo que es malo, como proyecto de ley, ¿no es cierto? Debiese pensar, digamos, un sistema que cambia completamente. Están todos obligados a cambiarse, no solamente aquellos que voluntariamente quieren hacerlo. El FES hace, como digo, esta corrección, pero lo hace con dos movimientos que son terremotos, que son telúricos y necesarios con graves consecuencias. El impuesto a lo graduado existe, es relevante, es injusto, grava el capital humano y alienta la informalidad en el empleo en el momento que en Chile necesita justamente mayor formalidad en el empleo. Todo lo que estamos viendo, todas las cifras que están mostrando cómo está el empleo en este momento en nuestro país. Elimina el copago y da la estructura financiera actual, no solo resta autonomía, porque ese es un tema. Claro, uno dice, bueno, eso va a tener menos autonomía. Yo no tengo problema de cuando tengo poca autonomía y tengo los recursos suficientes para financiar mis gastos como universidad, o CPT o IP. El problema, digamos, es que cuando se resta autonomía y además no tengo recursos, porque no existe la posibilidad de cobrar recursos, cobrar el arancel, ¿no es cierto?, y se elimina el copago, voy a tener un tremendo hoyo financiero, que en muchos casos es inabordable a cambiar completamente la estructura, el proyecto universitario, y eso va a lesionar fatalmente la calidad. Y por último, hay poca credibilidad en el informe financiero, digamos, creo que ha habido poca transparencia de parte de la DIPRES en términos de, más que objetar, digamos, los supuestos que hace, es simplemente decir, pero ¿por qué no se ponen distintos supuestos, distintos a los que el único supuesto que ha hecho? Y eso va a significar, digamos, un pacto fiscal que no está siendo considerado y que va a significar, en muchos casos, agravar una situación fiscal que ya sabemos que es bastante famélica en el caso de nuestro país. Eso es. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Williamson. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por Loreto Mazanes, ex vicerrectora económica de la Universidad Católica. Invitamos a los panelistas a ubicarse en los asientos. Loreto Mazanes, Ignacio Briones, Carlos Torre y Federico Valdés. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Funciona? Sí. Muchas gracias por la asistencia y por estar en este seminario, que claramente es un tema crítico para las universidades y para la sostenibilidad de los proyectos educativos de cada una de ellas. El panel, la idea es hacer una primera ronda en donde vamos a tratar de abordar temas más específicos con cada uno de los panelistas. Y en una segunda ronda es hacer una discusión un poco más abierta sobre temas que pueden venir de preguntas de los participantes, sean los presenciales como los que están viéndolo de manera telemática, o alguna pregunta que dentro de los panelistas también puedan salir. Voy a partir primero con el rector Torres. Todos sabemos de que el CRUCH hizo una presentación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que la verdad es que fue una reacción bastante inmediata la que tuvo el Ejecutivo para sacar la urgencia suma al proyecto y decir vamos a hacer algunas indicaciones.
lo cual obviamente fue muy importante y complementó otras presentaciones que hicieron ambos panelistas también, los otros dos panelistas acá, pero muchas otras personas de distintos ámbitos, de federaciones de estudiantes, economistas y expertos en educación también. Quisiera que nos comentara primero un poco cuáles fueron los puntos críticos que desde la mirada del CRUCH, de manera transversal, levantaron en esa comisión. Y también un poco conocer los aranceles regulados. Vimos el efecto, ¿no es cierto? Y esta un poco no sintonía que tienen los aranceles que se definieron con las carreras en específico y con los costos de las carreras. Y conocer un poco cuál es el efecto, cuál es, a juicio de usted, el efecto de estos aranceles en el modelo educativo de manera integral, no solo del pregrado. Bien, muchas gracias y aprovecho de saludar a todos los presentes. Quisiera partir rescatando algunos aspectos positivos que también se mencionaron en las intervenciones anteriores. Y como CRUCH creemos en la necesidad de un modelo de financiamiento integral para el sistema de educación superior, una reforma más completa. Y en este momento lo que estamos viendo por parte de este proyecto FES es una atención especial a lo que es el modelo de financiamiento de la formación de pregrado. Entonces hay que hacer esa distinción bien precisa porque a veces tendemos a pensar que estamos hablando del modelo de financiamiento integral y como se dijo en las presentaciones anteriores, esto está bastante restringido a lo que es la formación, ¿no? Dentro de ese marco, nosotros rescatamos varias cosas que son bien relevantes. Una es la condonación, ¿no? Es un problema que había que solucionar, había que resolver el tema o las dificultades y deficiencias que tenía el CAE para efectos de la recaudación, por ejemplo, y también para el endeudamiento que significa para los estudiantes que lo cursan o lo han cursado, ¿no? También rescatamos que el proyecto tiene algunas componentes que permiten también una regulación de quienes formamos parte del sistema, que es más bien equitativa y permite también así proyectar lo que son los desembolsos del Estado en materia de nuevas matrículas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varios componentes que como CRUCH valoramos en este sistema, no obstante tenemos algunas apreciaciones que permiten una mejor presentación o corrección y son precisamente las que presentamos en el Parlamento hace unos días atrás. Lo primero tiene que ver con el copago, se ha dicho ya en las intervenciones anteriores, y ahí quisiera también hacer una distinción, porque cuando hablamos de copago estamos en el fondo incorporando dos componentes. Una que es un arancel diferenciado, ¿no? Y que es un arancel diferenciado según los deciles de ingreso. Y por otro lado es un pago contingente, un pago contemporáneo correspondiente al curso de los estudios. Vale decir, no se endosa todo al futuro, sino que se permite que haya una contribución en el momento que los estudiantes cursan sus estudios. Y eso en función de la capacidad de pago de las familias, cosa que ha existido también en el sistema anteriormente. Dicho eso, ¿por qué nosotros entendemos que esto se justifica? Por un lado, ya se dijo que hay una necesidad institucional de financiamiento mayor. Ahora, respecto a la pregunta que hace Loreto, los aranceles regulados se han calculado no necesariamente en función de todos los costos que tienen las universidades para financiamiento de la formación de pregrado, ¿ya? Y eso hay que tenerlo claro, sino que ha sido un ejercicio en el cual el reporte de los costos de las universidades tiene un límite en el momento del cálculo de los aranceles y es los ingresos a propósito de los aranceles, ¿no? Entonces, es un cálculo de aranceles que está hecho en función de los ingresos más que de los costos. No obstante, está basado en los costos que reporten las instituciones. Y eso es importante porque esa forma de cálculo puede variar en el futuro. Los aranceles regulados se van a recalcular en 5 años y el criterio podría cambiar. ¿Cuál va a ser el límite de los costos que vamos a considerar para efectos de ese cálculo? Y eso obviamente va a generar una distribución distinta a la que hoy día tenemos. El segundo aspecto es que para luego discriminar, y ya se presentaban algunos valores de referencia de los aranceles en la presentación anterior, para poder discriminar
en el nivel de arancel que recibe una universidad y otra, hay ciertos parámetros que se toman en consideración, ¿no? Y eso aleja el arancel que le corresponde a una universidad respecto de otra en función de el nivel de acreditación, la complejidad medida en términos de los doctorados acreditados o de las áreas acreditadas que tiene la institución. Pero eso está de alguna manera controlado por ciertas variables límites que permiten regular la distancia que existe entre una universidad y otra. Entonces, en un nuevo ejercicio, en 5 años más, si esa distancia varía, van a variar evidentemente los aranceles que aplican a las instituciones. Entonces, los aranceles regulados, de alguna manera, no son una condición cierta para el futuro de las instituciones, ¿no? Y cuando introducimos el FES para aquellas estudiantes, para aquellas universidades, en particular del CRUCH, que estamos adscritas a la gratuidad, estaríamos basando todos nuestros ingresos para la formación en base a aranceles regulados, ¿no? Y eso significa que también vamos a depender de las transferencias oportunas del Estado hacia las instituciones. Como hemos visto, eso no necesariamente se verifica oportunamente, y dado que algunas universidades tal vez dependen un 90% de estas transferencias, pueden ver en riesgo el cumplimiento de sus compromisos de corto plazo en materia del ejercicio anual, ¿no? Y eso también es relevante de mencionar. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto y hemos presentado ante el Congreso es justamente la habilitación de la posibilidad de copago de parte de los deciles de mayores ingresos, no solamente del decil 10, que se asegure la transferencia de parte del Estado en forma oportuna, que este arancel diferenciado asociado al copago permita a las instituciones poder construir una matriz de ingresos que habilite el financiamiento de sus actividades misionales, que muchas veces son indivisibles, ya se dijo anteriormente. No es posible separar el rol de un profesor en la generación de conocimiento y en su rol formador. Eso es indivisible. Entonces, es importante que este arancel diferenciado permita construir una matriz de ingresos para las instituciones que permita financiar sus áreas misionales que son per se indivisibles. Que el futuro de los cálculos de aranceles regulados también tenga ciertos límites, ¿no? Que asegure que el financiamiento no sea restringido en el futuro. Le di 2 elementos que podrían poner en riesgo ese escenario. Uno, los parámetros que definen la distancia entre una universidad y otra. Y 2, el nivel en el cual nosotros cortamos los costos que reportan las instituciones para poder definir el arancel, ¿no? Ambos elementos pueden variar y eso es necesario que hoy día queden de alguna manera garantizados para que esto no sea un ingreso a la baja de parte de las instituciones. Y finalmente, también me quiero referir al reajuste de estos aranceles. Cuando nosotros, las instituciones que estamos en gratuidad, recibimos aranceles, transferencias de parte del Estado y luego a través del FES vamos a recibir también aranceles regulados, ambos se van a actualizar o se van a reajustar en función del infractor del presupuesto de la Nación. Y eso año a año puede ser muy distante del aumento de los costos, ¿no? En particular, las universidades que somos estatales, de alguna manera tenemos una presión para el reajuste de remuneraciones, por ejemplo, en función del reajuste del sector público. ¿Y qué pasa si ese reajuste de remuneraciones dista del infractor y nosotros recibimos nuestros ingresos principalmente o casi únicamente reajustados por el infractor del sector público? Eso va a generar naturalmente problemas para las instituciones que están en ese escenario. En fin, lo que quiero transmitir es que hay una necesidad de poder establecer este pago diferenciado para los deciles, para los mayores deciles, y por otro lado que este sea contemporáneo al curso de los estudios, y eso va a permitir
obviamente con ciertos parámetros de control, poder asegurar el financiamiento de las instituciones, además de asegurar las transferencias en forma oportuna en el futuro y también una regulación de aranceles que respete las condiciones que hoy día han sido fijadas. Gracias. Gracias, rector. Ignacio, estuve viendo la presentación que realizaste en la Comisión de Hacienda y me llamó mucho la atención que lo que se ha hablado en algunos casos, el impuesto graduado, tú incluso lo comentaste como impuesto al esfuerzo y al mérito. ¿Ah? Y creo que el tema de este beneficio o como financiamiento que me presenta el Estado lo han levantado mucho como un gran beneficio para los estudiantes, ¿no es cierto? Y es algo que han resaltado bastante. Quisiera que nos comentaras un poquito la mirada tuya respecto a esto y de cómo este impuesto, que lo hemos tratado, muchas personas lo mencionan directamente como un impuesto, puede afectar efectivamente al esfuerzo y al mérito, sobre todo lo que es en los estudiantes de clase media. Y también quería pedirte un poco tu experiencia como exministro de Hacienda, comentarnos un poco cuáles son los riesgos que tú ves en este proyecto desde la mirada de un exministro de Hacienda, sobre todo considerando las láminas y la información o las proyecciones que presentó el profesor Williamson. Claro, muchas gracias. Yo voy a focalizar mi primera intervención en los aspectos fiscales y tributarios. Sorry la desviación. Y después algunas reflexiones para la segunda vuelta, pero calza bien con lo que tú me preguntas. Yo creo que es súper importante en los debates hablar con los conceptos correctos y no disfrazarlos de lo que no son. A mí me parece que esta discusión es poco honesta cuando se trata de encubrir un impuesto, que a todas luces es un impuesto, con eufemismos tipo fondos revolventes, financiamiento autocontenido. Entonces, el subsecretario, que lamentablemente no está, yo le he escuchado varias veces decir, no, es que algunos lo llaman así, pero en realidad no está. ¿Qué es lo que es un impuesto? Un impuesto se define, así, veanlo, un impuesto interno, digamos, un pago obligatorio sin tener una contraprestación directa a cambio. Entonces, si a mí me obligan a pagar 100, pero me devuelven ipso facto los mismos 100, no hay un impuesto. Si me obligan a pagar 300 y me devuelven 100, no hay impuesto por esos primeros 100, pero obviamente no hay una contraprestación directa por los siguientes 200. Ergo hay un impuesto por 200. Eso es un impuesto. Aquí en la quebrada la G. Entonces, lo primero es llamar esto como es. Esto es un impuesto a los graduados. Así se financia el sistema. Y creo que es honesto además porque esto no es nada nuevo desde el punto de vista político. Si esta es una propuesta del Frente Amplio de 2013, con sendo escrito, Fernando Atre, Claudia Sangüesa, el exdiputado y ministro Jackson. Ellos lo llamaban impuesto a los graduados. Entonces, ¿por qué esconderlo? Llamémoslo impuesto. Yo propongo que ese es el primer acuerdo que deberíamos tener. Y luego podemos discutir si es un buen o mal impuesto. Yo creo que es un pésimo impuesto por las razones que aquí ya se han dicho, pero sería el punto de partida. Llamémoslo impuesto. Si uno le llama impuesto, a mí hay una primera preocupación fiscal que es bien de fondo y es bien mayor, y es la siguiente. Es tener una discusión tributaria que pasa de colado en una discusión de financiamiento. A mí me parece que las discusiones tributarias siempre hay que tenerlas en su mérito. Son de lo más importante que hay. La tradición de buena política pública en Chile, cada vez que hemos querido financiar algo que nos parece relevante, nuestra regla fiscal nos obliga a buscar financiamiento y vamos a los impuestos. Entonces juntamos una buena política pública, o lo que creemos es una buena prioridad, con su financiamiento tributario, y esa es una sana forma de abordar los problemas. Cuando los impuestos pasan colados, porque no lo queremos llamar impuestos, tenemos un debilitamiento de este sano principio. Yo creo que es importante también decirlo. Permítanme expresarlo de otra manera. Acá se ha ido instalando esta lógica del financiamiento autocontenido. ¿Lo han escuchado, no? ¿Sí? Estuvo para las tarifas eléctricas, es decir, la cuenta o el impuesto se lo paso autocontenidamente a otro actor del sector, pero es un impuesto, aquí es la quebrada la G. Y entonces lo tuvimos en las tarifas eléctricas, se quiere poner autocontenidamente o de fondo revolvente, pero impuesto en la educación superior. Y yo me pregunto, si seguimos variando este principio, ¿por qué no lo extendemos a las cuentas del agua, mañana de los alimentos? Esto es un desastre. Esto viola la base de la política fiscal y de una buena política fiscal, que básicamente es priorizar. Gobernar es priorizar y se hace con recursos generales de la nación.
no inventando fórmulas ad hoc, que además yo creo que tiene visos de constitucionalidad por el principio de no afectación de los impuestos, no pueden tener un uso específico. Entonces, desde el punto de vista fiscal, es mala política fiscal, es un precedente peligroso y esa es una primera cuestión que a mí me preocupa. Lo segundo que me preocupa es la parte fiscal en sí misma, ya se ha dicho acá. Estos números son hartos miles de millones en la acumulación del tiempo y todos entendemos que pequeñas desviaciones en los supuestos pueden tener grandes desviaciones fiscales. La historia reciente de nuestro país lo muestra con el CAE. Las estimaciones que hizo DIPRES del costo fiscal del CAE se quedaron cortas por varias decenas de veces. Yo creo que hay que aprender de ese error. Carlos Williamson ha mostrado, replicando los cálculos que se han hecho con datos de transparencia, que los números fiscales son distintos de los que se han informado, y bien distintos. Entonces yo creo que ahora una señal de alarma, amén de que si tú le pones un impuesto a los graduados, al capital humano avanzado, alto, de 3, 4, en el informe de UCL hasta 10 veces, incluso mostraba, bueno, todos entendemos, no hay que ser economista, que los incentivos importan. Y por lo tanto hay selección, autoselección, hay selección adversa, y las personas que están llamadas a poner un delta para financiar a quienes que no alcanzan a pagar su educación, naturalmente una parte de ellos, no sabemos, pero uno esperaría que una parte de ellos se resten de tomar este crédito y por lo tanto se resten de ser la parte del financiamiento de este sistema y el hoyo fiscal alguien lo va a tener que pagar, ¿no es cierto? Bueno, el hoyo fiscal se llama fisco, se llaman todos los chilenos. Entonces yo creo que hay un riesgo de desviación fiscal importante que yo me atrevería a pensar que es no menor en este debate. Termino porque a lo mejor tú me cortas si me he extendido demasiado, por favor. Porque esto es un impuesto al mérito. Cuando yo le pongo un impuesto al capital a mano avanzado, me tengo que hacer una primera pregunta. ¿Dónde está la externalidad negativa que justifica un impuesto específico a algo? Yo cuando le pongo un impuesto específico a los cigarrillos, a los combustibles, al alcohol, es porque hay un mal, hay una externalidad negativa que justifica este impuesto específico. ¿Dónde está la externalidad negativa que haya capital humano avanzado? ¿No debería ser más bien lo contrario lo que nos debería interesar? Es ridículo, francamente absurdo desde el punto de vista económico. Segundo, cuando yo digo que es un impuesto al mérito, lo digo porque acá no hay que perderse, y vuelvo a mi punto de la discusión frente a amplio impuesto a los graduados que hoy día se quiere esconder. Acá hay una discusión ideológica muy profunda a mi juicio. Se ha dicho, por ejemplo, que este impuesto no es un impuesto, sino que es una cosa, es parte de la seguridad social. Nos tratan de disfrazar esto de muchas maneras, que a mí me parecen conceptualmente deficientes. ¿Cuándo se ha visto que la educación superior es parte de la seguridad social? Muéstrenme un país donde eso sea así. Yo no lo conozco. No lo conozco. Más encima, tiene una visión equivocada y conceptualmente deficiente de lo que es un seguro. Si un seguro es para asegurar cosas que están fuera de la agencia de las personas. Un seguro de enfermedades catastróficas lo refleja bien. Está fuera de mi agencia. Pero alguien me va a venir a decir que cuando yo entro a la Universidad Católica, a esta Universidad de la Chile, ¿está completamente escindido de mis decisiones, de mi agencia? No, ¿no es cierto? Hay una parte que es fortuita, la familia donde nací, el capital social que tuve, ok. Pero hay otra parte que depende de mi esfuerzo, de mi mérito. Entonces, cuando a mí me ponen un impuesto porque entré a esta universidad y voy a tener altos ingresos, me están poniendo un impuesto al mérito, me están poniendo un impuesto al esfuerzo. Yo encuentro que eso es inaceptable. Y es inaceptable sobre todo por lo que decía Carlos. Porque este impuesto lo van a pagar aquellas personas que no tienen otras alternativas de crédito, desde ya la de sus propios padres. Y entonces yo puedo tener un alumno de una familia vulnerable, muy talentoso, muy meritorio, sacó la mugre, que va a estar mañana en la parte de los altos ingresos porque entró a esta universidad o a la Chile o a otra de prestigio. Y a él le voy a poner un impuesto a los graduados porque él no tiene acceso al mercado de capitales. Ahí está la falla de mercado que buscó resolver el CAE. ¿No es así? Entonces es doblemente impuesto al mérito, es un impuesto injusto. A mí me parece francamente inaceptable. Y lo que se esconde detrás, perdóname, yo creo que es la vieja discusión entre igualitarismo de la fortuna, que supone que toda diferencia y toda desigualdad es fortuita, que nada depende de la agencia, nada depende de la autonomía, de la libertad, de las decisiones personales, todo es fortuito y por lo tanto tiene que nivelarse hacia abajo. Yo creo que esa es una concepción errada, pero creo que es la que está
en juego en este proyecto y no hay que perderlo de vista. Muchas gracias, Ignacio. Rector Valdés, usted nos representa un grupo de universidades muy importante, de gran aporte al país, que no están en gratuidad actualmente, ¿no es cierto? Y un grupo muy importante de esos estudiantes actualmente tiene becas, sean estatales, becas que se van a perder con el FES, ¿no es cierto? O becas internas parciales o no parciales. Ambas becas tienden a desaparecer con este sistema porque, tal como se mencionó, el FES es o no es, no se puede tomar parte del FES. O si se toma parte es pura pérdida porque igual tiene que pagar los 20 años, aportar este impuesto por 20 años, ¿no es cierto? Entonces, quería que nos comentara un poco, primero eso, cómo es ese efecto en el grupo de estudiantes del decil 1 al 6 que no están en gratuidad, pero sí en este momento tienen beneficios importantes para poder capacitarse, para poder obtener su carrera y salir adelante y permitir esta movilidad social, y que el FES coarta esas posibilidades de alguna manera, ¿no es cierto? Y finalmente les hace pagar a través de impuestos hacia adelante. Y segundo, conocer un poquito cuál es el impacto para los modelos, proyectos educativos, en este caso de su universidad o algunas otras que están en la situación similar, del efecto de FES, que ya no es solo en gratuidad, sino que aplica a absolutamente todos los estudiantes. Entonces, un cambio de 0 a 100, por decirlo de una manera, de la implementación de los aranceles regulados y el no copago. Bien, parto por agradecer la invitación y no puedo dejar de comentar lo que venía a mi cabeza mientras hablaba Ignacio respecto del tema del impuesto. Yo creo que el subsecretario no vino porque está aburrido de defender lo indefendible. Porque después de que aquí queda claramente establecido, y yo también tengo hartos ejemplos de por qué este gato que están llevando al Congreso, que se llama Scooby-Doo y ladra, es un impuesto, todo el mundo lo sabe, y la única razón para no plantearlo como un impuesto, yo creo, es porque la oposición ha planteado abiertamente que no está disponible para más impuestos. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos pasar este proyecto inventando que no es impuesto, aunque todos sabemos que lo es? Cosa que no tiene buen destino. Tratar los temas de fondo como este, camuflándolo, inventando que son lo que no son, no puede terminar bien. Si el gobierno quiere aumentar los impuestos de los profesionales, que lo diga. Y que se enfrente a eso. Que se enfrente a eso y que los que van a tener que pagar ese impuesto más adelante reflexionen como corresponde, ellos y sus familias. Porque lo que yo les puedo garantizar es que si esta ley llega a aprobarse, y espero que no sea así, en no tanto tiempo más, cuando los médicos, por ejemplo, se den cuenta de que están pagando muchos más impuestos que los demás, los vamos a tener caminando por las calles, los vamos a tener marchando, vestidos de delantal blanco, exigiendo que, dado el aporte que hacen a la sociedad, los médicos son probablemente el gremio que más rápidamente se coordina, organiza y se manifiesta, exigiendo que el impuesto que están pagando sea de alguna manera eliminado, reducido, lo que va a traer otros problemas más, por supuesto. Yendo ahora al caso de las universidades como la que yo dirijo, nosotros tenemos hoy día, para que se hagan una idea, más o menos 17.000 alumnos en pregrado. Ustedes probablemente tienen una idea más clara de lo que es nuestra sede de Santiago. Nosotros nacimos en Concepción hace 35 años. En Concepción tenemos aproximadamente 4.500 alumnos. De ellos, casi el 50% estudia con CAE y un 72% estudia con becas que da la universidad. Nosotros como universidad damos al año aproximadamente 32.000 millones de pesos en becas y de esas 32.000 millones, algo más de 12.000 se dan en Concepción. O sea, es bastante más de un tercio, cuando la proporción de alumnos de Concepción es bastante más baja que un tercio, es como un cuarto de la universidad más o menos.
nosotros decidimos no entrar a la gratuidad por dos razones. Había una de tipo práctico, que es que anticipamos que esto iba a significar menos recursos. Y lo dijimos, lo dije yo personalmente muchas veces, esto va a implicar que las universidades van a contar con menos recursos. Lo dijo en ese tiempo también muy insistentemente Andrés Benítez. Fuimos a más de una oportunidad, estuvimos en sesiones como esta en las que dijimos va a haber menos recursos, es cosa de mirar los números. Y aquí está pasando una cosa similar. Y está ocurriendo una cosa similar porque si uno mira en el largo plazo, nada hace pensar que en Chile vamos a tener grandes holguras. Nada hace pensar que el fisco va a disponer de más recursos que los que dispone hoy día, en los próximos 5 o 10 años. Y las urgencias son muchas. Las urgencias son muchas y la educación superior hoy día, gracias al copago, puede contar con una cantidad de recursos que le permiten desempeñarse a un muy buen nivel. No hay que olvidar eso. El sistema universitario chileno tiene un muy buen desempeño. Y querer quitarle, Carlos Williamson hizo una mención a eso, 200, 300, porque hay más de una estimación al respecto, 400 millones de dólares al año, es una cosa que no hace ningún sentido. Mucho más si estamos comenzando a enfrentar, y vamos a enfrentar el cambio disruptivo que viene de la inteligencia artificial, que si algo va a hacer es que va a requerir más recursos en las universidades para entender cómo enfrentarlo, para abordarlo adecuadamente. No me imagino cómo queremos ser competitivos con nuestros vecinos, Argentina, Perú, Bolivia, y para estos efectos uno compite con todo el planeta, con las universidades europeas, norteamericanas, mexicanas, China. ¿Cómo vamos a querer mantener esa competitividad con menos recursos? Porque eso es lo que inevitablemente va a ocurrir. Las universidades en su conjunto vamos a disponer de menos recursos. Y por supuesto hay ciertos gastos que no son tan gestionables. Partamos por los de infraestructura, depreciación. Hay cosas que no son gestionables o son muy difíciles de gestionar. No me cabe la menor duda que los recursos humanos, la investigación y la innovación se van a ver brutalmente afectadas. Entonces, introducir una reforma estructural como esta, sin pensar de verdad en cuáles van a ser las consecuencias que va a tener para el sistema, a mí me parece una irresponsabilidad brutal, brutal. Chile tiene una experiencia bastante reciente, y con esto cierro, para no alargarme innecesariamente, con reformas en que nos prometieron que las cosas iban a funcionar mucho mejor. El Transantiago, que aparte de que iba a ser, no nos iba a costar un peso, iba a hacer que la gente se desplazara mejor por la región metropolitana. Hoy día cuesta, entiendo, Ignacio probablemente maneja la cifra mucho mejor que yo, del orden de 2.000 millones al año, porque hubo que compensar en Santiago regiones, porque Santiago se iba a llevar todos los recursos por esta mala política pública, y piensen ustedes en las decenas de miles de millones de horas que los santiaguinos han perdido a lo largo de estos años esperando micro. Está el ejemplo de la reforma tributaria del año 2014, que aumentó impuestos, iba a permitir recaudar un 3% del producto, entiendo que no llegó ni a la mitad, no resolvió ni un problema y buena parte de lo que ocurre hoy día respecto al crecimiento de Chile tiene ese origen, una muy mala reforma. Piensen en la inclusividad del sistema escolar. Piensen en lo que ocurrió por una reforma muy bien inspirada, con una retórica conmovedora casi hasta las lágrimas,
Y piensen en lo que pasó con los liceos emblemáticos. Piensen en lo que ocurrió con estos liceos en los que había una movilidad social extraordinaria y que hoy día no pueden llenar los cupos. Por lo tanto, esta reforma que se nos está planteando, que son dos reformas, que tiene dos patas que no tienen por qué ir juntas. Una cosa es la condonación del CAE. Y para condonar el CAE, eso es relativamente fácil de hacer, porque además es fácil estimar cuánto va a costar. Y a Chile no le sobra plata, pero serán 100, 200, 300, 500, 1.000, 2.000 millones de dólares. Quienes la aprueben tendrán que hacerse cargo de decirle a la ciudadanía, yo aprobé esto. Pero el FES, el mecanismo para financiar la educación superior en las próximas décadas, va a tener consecuencias que hoy día ni siquiera imaginamos. Es fácil anticipar que son muy negativas, pero les aseguro que ni siquiera imaginamos lo malo que esto puede llegar a ser para el sistema universitario y, por lo tanto, para la sociedad chilena. Gracias. Voy a plantear una pregunta abierta para los tres, para que me puedan comentar. Actualmente, la gratuidad considera una situación, una realidad en donde define la gratuidad en base a la situación actual de los estudiantes, ¿no es cierto? Como se define actualmente, el FES cambia el modelo, porque en el fondo da exactamente lo mismo la situación actual del estudiante, sino que en la práctica lo que dice es, bueno, dependiendo cómo estás tú en el futuro, es cuánto vas a financiar o cuánto es el porcentaje o el impuesto que te vamos a cobrar por eso. Entonces, en la práctica, este nuevo modelo cambia realmente la realidad actual y mezcla una situación en cómo ve el Estado a un tipo de alumnos, que son los que reciben gratuidad, o cómo enfrenta el costo de la educación de un tipo de alumno versus el otro. Y eso me lleva a pensar a por qué cambiar el CAE radicalmente a un modelo totalmente distinto versus solucionar los problemas que tiene el CAE, y por qué incorporar y hacer una ley, tal como dijo el rector Valdés, una ley de las dos cosas, porque es bastante transversal por las presentaciones que se han realizado en el Congreso y por lo que se ha visto aquí en este mismo seminario, que hay un acuerdo bastante transversal que genera un nuevo sistema de cobranza y una condonación parcial de los deudores antiguos. No pareciera una mala política. Que hay que definir a qué nivel de condonación, ¿no es cierto? Pero sí la segunda parte es la que ha estado mucho más cuestionada. Entonces, quería preguntarle a los tres, ¿cuáles son los cambios que le harían al FES? Si realmente le harían cambios al FES o plantearían una mejora al CAE, cambiándole el nombre para que políticamente no siga así llamándose CAE y genere los problemas políticos, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que realmente harían ustedes? ¿Sería seguir impulsando el FES con mejoras? ¿Y cuáles mejoras? ¿O en realidad tratarían de mejorar lo existente como modelo? No estoy hablando con nombre. Si quieres, Carlos, puedes partir. Sí, bueno, la aproximación puede ser por las dos vías. Una, ¿cómo hacemos cambios en esta propuesta FES? En aquellos espacios en que vemos un riesgo tanto para el país como institucionales y también de beneficio para los estudiantes, por supuesto. Y la otra es cómo o qué cambios hacemos respecto del CAE para aproximarnos. Al final hay una solución intermedia que al menos desde el CRUCH nosotros postulamos, ¿no? Haciendo una serie de ajustes en principio a lo que es el proyecto de ley actual, ¿no? Pero un tema que ha dicho Loreto me parece bien importante y que uno tiene que poner sobre la mesa, y que es el criterio por el cual se entrega la gratuidad versus el criterio por el cual se entrega el FES, ¿no? Y uno está basado sobre la situación económica actual de los estudiantes que reciben la gratuidad, y en el caso del FES con la hipotética situación futura de los estudiantes cuando no existe el copago, ¿no? Entonces, ¿por qué no es el mismo criterio tanto para la gratuidad como para el financiamiento, digamos,
de no gratuidad, que es el FES en este caso. Y eso creo que hay una dualidad de criterios que hay que balancear y particularmente eso justifica el hecho de que los aranceles sean diferenciados, ¿no? Lo que está asociado al copago. Es decir, si la situación actual de las familias permite una contribución mayor al sistema, que permite un financiamiento así de la educación superior, debiese ser esa la vía. En principio eso es lo que nosotros proponemos respecto a la posición del CRUCH. Ahora hay otros elementos también que se han dicho hoy y que es parte de nuestra propuesta, y es que las contribuciones, sin meterme en el debate del impuesto, digamos, pero el pago que van a hacer los graduados en el futuro debiese tener un límite, ¿no? Hoy día el rango de pago es demasiado amplio en la forma que está presentado y eso también nos parece que es algo que hay que corregir. La posibilidad de que los estudiantes opten a un financiamiento parcial también nos parece que es una medida que podría ayudar también a que el sistema funcione de mejor manera. Y la obligatoriedad de aquellos estudiantes en gratuidad para acogerse al FES una vez transcurrido la duración nominal de sus estudios. Ustedes saben que los tiempos de aprendizaje son distintos para los estudiantes que se forman, ¿no? Entonces eso hace que algunos estudiantes eventualmente terminen antes de la duración nominal de la carrera, que son pocos, otros en la duración nominal y un buen porcentaje de los estudiantes termina después de la duración nominal, ¿no? Hasta la fecha, la gratuidad contempla solo el financiamiento hasta la duración nominal y a partir de entonces las instituciones tenemos que hacernos cargo del 50% del financiamiento del N+1 del año que viene a continuación de la duración nominal. En el proyecto de ley valoramos que eso se corrige y se entrega un financiamiento a los estudiantes en gratuidad para ese año, pero no es obligatorio. Entonces, ¿qué puede pasar? Que un estudiante en gratuidad al estar finalizando sus estudios no termina en la duración nominal y eso es muy recurrente. Y luego entonces las universidades nos vemos enfrentadas a que si los estudiantes no optan por el FES, tenemos que colocar instrumentos institucionales como créditos que finalmente no son pagados, no son recaudados. Y eso genera nuevamente una brecha en los ingresos para la universidad, una limitación para los ingresos. Por lo tanto, vemos que es necesario que al menos los estudiantes en gratuidad estén conectados con un financiamiento posterior a la duración nominal de sus estudios, ¿no? En general, esas son varias de las cosas, algunas son quizás más técnicas, más pequeñas para este espacio, pero que nosotros hemos desde ya propuesto a la subsecretaría para que puedan ser incorporados. Gracias. Ignacio, ¿tú? A tu pregunta derechamente, yo pienso que el FES en su ADN, por las razones que ya me he referido, no es arreglable, porque creo que es un ADN equivocado. Hay una trampa mortal de financiar esto con un impuesto específico, yo quiero insistir en esto. Y hay un riesgo gigante de que pase, no sé si gigante, espero que no sea gigante, de que pase lo mismo que pasó con la gratuidad, como decía el rector Valdés. En su minuto se advirtió, muchos advertimos los efectos que iba a tener en financiamiento, pero todos sabemos cómo son las negociaciones políticas de último minuto. Si yo soy capaz de subir a las grandes universidades compensándolas por aquí y por allá, listo. Pero yo espero que la lección esté aprendida. Porque acá el efecto es sistémico. Acá no es la decisión de una universidad. Yo lo digo con todas sus letras. Si la Universidad Católica se sube a este carro, no es solamente su decisión individual. Arrastra el resto. Y vamos a estar arrastrados a un mal equilibrio, por las razones que se han dado acá. Fiscales, de injusticia en el mecanismo de financiamiento, con un impuesto específico que grava el capital humano avanzado, que es todo lo contrario a donde deberíamos ir. Que es injusto porque las personas que van a tomar el FES, teniendo ese capital humano avanzado, son las familias de menores recursos, y ellas la van a cobrar 2 o 3 veces, o 4 veces. Es una injusticia tremenda. Porque como decía el rector, además hay un riesgo político. El día de mañana, cuando el médico de una familia vulnerable sacó la mugre, esté pagando un impuesto de 4 veces lo que costó su educación, obviamente que va a reclamar.
Porque un impuesto específico al graduado viola un principio fundamental de la política tributaria, de una buena política tributaria, que se llama la equidad horizontal, según el cual dos personas que ganan lo mismo, independiente de su fuente de ingreso, tienen que pagar lo mismo. Acá no, pues acá hay un impuesto específico. Entonces alguien que gana, le va bien mañana, que gana 5 millones de pesos, va a pagar varias veces más impuestos que otra persona que gana los mismos 5 millones de pesos, con la única diferencia o que no estudió o que estudió antes que él. ¿Les parece justo eso? A mí me parece tremendamente injusto. Entonces yo creo que esto tiene un problema en su génesis, tiene un problema estructural en su génesis, que yo diría, se puede rescatar el espíritu de lo que está atrás. Todos estamos de acuerdo que hay que tener un mecanismo de financiamiento adecuado para las personas que no puedan pagar y que hay que hacerse cargo de la deuda. Como ya se ha dicho hasta la saciedad, y es conceptualmente obvio, la cuestión de la deuda es separable del proyecto, por la sencilla razón que es una variable de stock, ya fue. El financiamiento futuro es un flujo, ¿no? Entonces, el arreglo de la deuda es una discusión, fuera, se separa. Y respecto al financiamiento mismo, en lo que corresponde a su aspecto de cobranza, también es separable del proyecto. Si con FES, no FES, es una buena idea que la tesorería de impuestos internos y por planilla se cobre, para que todos paguen en función de sus reales ingresos. De hecho, ese era el espíritu original, si ustedes se recuerdan, de la reforma cuando se produjo el CAE, el 2005. Ese era el espíritu, que la tesorería cobrara, porque evidentemente el Estado tiene ventaja comparativa evidente para cobrar. ¿Sabe, señor? Usted me debe 10 en impuestos, pero sabe, me está debiendo 2 de su crédito, así que pase por caja con 12, no con 10. ¿Ya? Esa es la obviedad que hay detrás. Entonces, esos aspectos positivos, ticket, pero son separables. Los firmo al tiro. Y respecto al fondo, ¿cómo financiamos a futuro a aquellas personas que no pueden pagar? Y acá vuelvo a la discusión, creo que es más bien ideológica, por una razón que me cuesta comprender, de por qué no nos abrimos a tener un buen crédito contingente al ingreso que resuelva el problema de aquel que no pueda pagar, pero no cayendo en la injusticia de que sea financiado con un impuesto específico que puede ser sumamente gravoso por un grupo acotado de personas. Uno puede tener un crédito contingente al ingreso que sea escalonado, perfectamente, pero que tenga el requisito de que usted paga por X años o hasta que haya agotado su deuda. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? La persona de bajo ingreso, por las razones que sean en su vida, no alcanzó en esos X años a devolver el crédito que recibió de 100, supongamos que logró pagar 60, bueno, los 40 restantes se le condonan, señor, se acabó su deuda. Pero aquel estudiante, familia bajo ingreso, una buena carrera en una universidad de prestigio, que tiene buenos ingresos futuros, bueno, no paga durante X años fijos, sino que sobre menos de X años, porque sus ingresos le permitieron devolver la deuda antes y la deuda se extinguió. ¿Ok? Entonces, la pregunta al final es ¿quién paga aquella parte del alumno que no logró devolver todo? Esa es la pregunta, ¿quién paga? La respuesta del crédito contingente es lo pagamos todos los chilenos con impuestos generales. Todos nos ponemos detrás de ese alumno que no pudo pagar. La respuesta del FES lo paga un grupo de alumnos de altos ingresos. Como ese grupo es más pequeño que la sociedad toda, se sigue que la sobrecarga es muchísimo mayor. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Qué sistema les parece a ustedes más solidario? A mí me parece bastante más solidario un sistema en que todos nos pongamos detrás del que no pudo pagar versus que le carguemos la mano a un grupo acotado de alumnos, muchas veces de bajo ingreso, que tuvo una carrera exitosa. Me parece evidente que es más solidario un buen crédito contingente que este FES con impuestos a los graduados. Es más, uno puede argumentar que incluso es más gratuito un buen crédito contingente que este FES con impuestos a los graduados. La razón es obvia. En ambos escenarios, el alumno de bajo ingresos le cubre la diferencia que no pudo pagar. En el crédito contingencia, la sociedad toda. En el FES, los graduados de altos ingresos. Pero resulta que en el crédito contingente, el graduado de altos ingresos no paga más de lo que recibió. En cambio, en el FES paga varias veces más de lo que recibió. Es decir, al pagar varias veces más tiene algo así como una especie de gratuidad negativa. No solo no tiene gratuidad, sino que tiene gratuidad negativa. De lo que se sigue que un sistema de crédito contingente es más gratuito que uno de FES. Entonces tenemos un escenario de un buen crédito contingente que es más gratuito y más solidario.
A mí me parece incomprensible que el Frente Amplio no quisiera abrazar esa fórmula más gratuita y más solidaria, y en cambio abrace una que es menos gratuita y menos solidaria. No lo entiendo, necesito una explicación. Y yo quiero hacer un último comentario porque a lo mejor no vamos a tener más tiempo. Yo creo que además de todo esto, a mí me parece que es fundamental, así como tenemos que llamarle impuestos a los impuestos, que en materia de educación empecemos a decir las cosas por su nombre. O sea, acá, ¿cuánto tiempo llevamos discutiendo en la educación superior, por favor? Y nos hacemos trampa en el solitario. Nos gastamos casi 3.000 millones de dólares en gratuidad y subiendo. ¿Ya? Y de la educación escolar, donde está el problema de verdad. O sea, cuando tú tienes 1 de cada 5 chicos que tienen las competencias adecuadas, ¿de qué estamos hablando acá? O sea, todos sabemos que en buena parte de las universidades los 2 primeros años son de nivelación para suplir lo que la escuela no hizo. Sí lo sabemos, pero un costo 3 veces mayor. ¿Es eso eficiente? ¿Eso es justo? ¿Hasta cuándo ponemos la carreta delante de los bueyes? Ese es el tema de fondo. Yo sé que a Carlos no le gusta mucho esto, pero la OCDE nos muestra que en promedio los trabajadores chilenos con educación superior tienen las competencias de un chico de la OCDE con educación media y no muy distintas a las de un finlandés o un neozelandés con educación primaria. Entonces ahí está el problema. Entonces seguimos que la gratuidad y cómo metemos más gente sin corregir el problema en su base. Yo creo que esa es la esencia del debate equivocado que está acá y yo espero que esta ocasión sea fructífera para empezar a cambiar el discurso y la discusión pública. Rector Valdés, ¿usted quiere comentar? El problema de hablar al final es que las cosas inteligentes ya se dijeron todas. Así que me voy a colgar de algunas de las cosas ya dichas. Parto por la última. Estoy totalmente de acuerdo en que en Chile no podemos seguir cediendo a los grupos de interés que consiguen más recursos para sí. Los alumnos de los colegios no se organizan, no marchan por las calles, no tienen la posibilidad, no están representados en el Parlamento, tienen poca llegada a los gobiernos y al final los hacemos pagar cuentas que no corresponden y que solo consiguen que el futuro de los que no tienen posibilidad de acceder a buena educación escolar sea peor. Y lo estamos haciendo todo el tiempo. Cada vez que se aprueban más recursos dentro de la educación, para la educación superior y no para la educación básica, estamos afectando las trayectorias de vida de quienes debieran ser nuestros primeros sujetos de preocupación. Los que estamos aquí en este lugar hoy día y los que están escuchando probablemente todos también, somos privilegiados. Somos privilegiados porque tuvimos acceso a buena educación, somos privilegiados porque tenemos una buena situación. Y en todas las sociedades existen privilegios y cualquiera que cuente que eso no es así está contando un cuento. Pero como privilegiados tenemos que hacernos cargo de eso. Y tenemos que hacernos cargo, en este caso, poniendo las prioridades donde corresponden. Y es la educación escolar en Chile la que necesita recursos, mucho más que la educación superior. Porque esta reforma, que va a hacer que falte plata, va a hacer que el día de mañana las universidades con razón digan, me falta plata, si les va a faltar. Se lo estamos diciendo antes de. Y no van a faltar los parlamentarios bien inspirados del futuro que van a decir, o el gobierno bien inspirado del futuro que va a decir, resolvámosle el problema a las universidades si efectivamente les falta plata. ¿Y de dónde va a salir esa plata? ¿De dónde creen ustedes que va a salir? ¿Que le van a quitar a salud, donde sobra? ¿Que le van a quitar a defensa? ¿Que se le van a quitar a vivienda? Le ha puesto hoy día, y me la cobran el día de mañana, ¿quién va a pagar esa cuenta? La educación escolar. Y eso es una vergüenza. Es una vergüenza para nosotros, como país, como sociedad. Dicho lo anterior, ¿qué pienso yo del FES? Separo la parte del CAE, donde yo creo que habría que actuar, además, quirúrgicamente. Quirúrgicamente, porque, por supuesto, podemos usar un machete, pero no es buena idea. Hay que actuar quirúrgicamente y resolver los problemas de los que de verdad no pueden pagar.
Y eso lo firmo cualquier día. Pagar un centavo de la deuda de los que no han pagado esperando la condonación es una cosa que me revuelve el estómago. Y está lleno de quienes simplemente están esperando que el papá fisco les resuelva un problema. Porque hubo quienes los llamaron a no pagar porque algún día les iban a condonar. Eso me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza que haya gente que procede de esa manera. Pero bueno, está lleno de gente que va de impuestos y qué sé yo. Esa es la parte de la condonación. En la otra, en el financiamiento, tal como decía Ignacio, rescato solamente la forma, el mecanismo de cobranza. La idea de pagar a través de un impuesto, yo creo que tengo la respuesta, pero no la racionalidad de la respuesta, es porque hay quienes ideológicamente están convencidos que más actividades deben financiarse con impuestos, que aquí lo que corresponde es una nueva redistribución, porque los que van a pagar estos impuestos a los profesionales el día de mañana ya van a estar pagando impuesto a la renta, impuesto al trabajo, en fin, no es que vayan a estar exentos de esos impuestos. Pero quienes concibieron este proyecto piensan que debe haber más impuestos en Chile, deben pagarse más impuestos en Chile. Me tocó ir a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y me quedó súper claro que había quienes en esa mesa pensaban que en Chile se podían cobrar más impuestos. Así que yo me olvidaría del FES como está concebido, usaría el mecanismo de recaudación. Sin duda hay que cambiarle el nombre al CAE, este nombre es como ya tiene sentencia, ¿no? Está contaminado, es un activo tóxico, y el país verá qué tasa de impuesto le puede cobrar a quienes se endeudan para estudiar. Aquí se ha demonizado lo que se hizo por allá por el año 2005, 2006, en que Ricardo Lagos, ¿por quién no voten? Nunca se me pasó por la mente votar por Ricardo Lagos, pero fue una buena política pública en la que el país le cobraba a quienes tomaban este crédito lo que el país se podía pagar en ese momento. O sea, lo que hoy día parece una tasa abusiva es lo que el país podía pagarse. Hoy día eso ya es bastante menos, si es el 2, si es el 1,5, si es el 1, si es 1, 2, 3 años de gracia después de egresar. Esos son detalles que los expertos van a poder resolver mucho mejor, pero yo insistiría en un crédito contingente al ingreso por un número determinado de años, entiendo que hoy día es 15, que por supuesto que no se paga cuando la persona está en situación de cesantía, etcétera, etcétera. Eso es mucho mejor que esta idea de querer cobrarle más impuestos a los recién egresados. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir para una o dos preguntas en las personas que están aquí. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, preséntese y por favor les pido que sean preguntas más que comentarios o opiniones. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Muy simple y muy cortito. Si hacemos una condonación al CAE, como muchos de ustedes al parecer están de acuerdo, ¿cuánto impactará eso en futuras políticas? Porque si me condonan hoy día, lo único que me están incentivando es a no pagar mañana en cualquier otra política pública. ¿Cómo lo ven ustedes ese como imagen o lo que se está mostrando? ¿Lo tomo yo cortito eso? Hagamos las dos preguntas y así pueden opinar amplia a ambas, los tres panelistas. Primero que todo, me presento, soy Delfín Levicoy, dirigente sindical del Sindicato de Profesionales de la Universidad Católica y de la Red de Salud. Estoy aquí junto a Carmen Gloria, que es presidenta de nuestro sindicato. La pregunta es, en este tema que se manifiesta con mucha relevancia porque la tiene, es un tema importantísimo para muchas personas. Para mucha gente, personas las que han sufrido el desastre del CAE, que me alegro escuchar que esté descartado su nocividad que tuvo, independiente de cómo se creó o la intención que hubo, pero obviamente fue un desastre desde el punto de vista de endeudamiento para mucha gente y muchos profesionales del país, los que lograron terminar sus carreras, porque otros que no lo lograron. Sin embargo, me preocupa de sobremanera y nos preocupa a los representantes de las y los trabajadores que este tema tan relevante
lo estén llevando a cabo en el discurso público y en todas las instancias solamente las dirigencias más altas de rectoría, por ejemplo, y no se está incorporando en el debate, en la conversación y en todo lo que significa a las y los trabajadores. Porque una comunidad universitaria se constituye de los académicos, los trabajadores, los estudiantes. Obviamente, el rector y toda la planta directiva de una universidad. Por lo tanto, si algo que podría ser tan desastroso como se ve, porque creo que es un error demonizar un proyecto que está en discusión. Todo lo contrario, me parece muy bien que hayan ido las personas, ¿cierto?, al Parlamento a dar su punto de vista, donde el debate tiene que darse. Demonizar un tema como este, tan importante y relevante, es un error, porque causa en los que puedan pensar distinto, incluso en los que piensen medianamente distinto, causa un rechazo más que una invitación a conversar. Los puentes de diálogo se tienen que tender con pilares sólidos, no con dinamita, porque si no el puente se cae o se abre al revés. Mi pregunta es, ¿por qué razón, y se la pregunto directamente al señor Valdés, ¿por qué razón no hay un diálogo más fructífero, más amplio, más claro, si los argumentos existen, con la comunidad de las universidades? Porque se entiende que es la autoridad mayor un rector o una rectora, ¿cierto? Pero las comunidades la componen todos los que están, incluso los trabajadores y las trabajadoras, más que los estudiantes, sin desmerecer la importancia de los estudiantes, que son los que están pagando a través de su familia, porque los trabajadores se quedan. En nuestra Universidad Católica, en premiación de año de servicio, lo acoto al tiro. Es que no vamos a tener tiempo a responder si no... Hay personas que han cumplido 50 años de trabajo en esta universidad. Por lo tanto, imagínense a alguien que lleva 5 o 10 años, cómo le puede repercutir en su vida laboral en el futuro. ¿Por qué no se ha incorporado el debate con las y los trabajadores? Eso. Respondo a la primera, súper corto. Por algo usé la palabra quirúrgicamente. Cuando digo quirúrgicamente me refiero a que de verdad se condone a aquel que no puede pagar. Condonarle al que no puede pagar es casi una manera de registrar quién no fue capaz, porque igual no va a pagar. Igual no va a pagar porque no puede. Y por eso prefiero ahí el bisturí y no el machete. Bueno, el machete van a terminar condonando y dando un mal ejemplo para otras políticas públicas en el futuro. A eso me referí yo. Respecto del segundo planteamiento, yo la verdad ahí le doy la libertad a cada universidad a organizarse como quiera, a incluir en el debate a quien le parezca, y efectivamente las comunidades tienen el derecho a opinar. Tienen derecho a opinar los sindicatos, también los trabajadores que no están sindicalizados, los investigadores, los profesores de planta, los profesores hora, los centros de alumnos, las federaciones, en fin, hay muchos que en cada comunidad, y no son todas iguales, y por lo tanto no se me ocurriría darle una receta al conjunto de las universidades de cómo hacerlo, pero a mí me parece que mientras más participación haya en estos diálogos, mejor. Se llega a mejores soluciones, en la medida que esta participación sea respetuosa, fundamentada, y que lo que esté en mente de todos sea el interés de la institución y del país. Muy cortito, si dejamos la mala impresión de que es condonación de la deuda así per se, digo claramente que no. Condonar la deuda porque sí ya todo, como se dijo tantas veces, cuesta un cerro de plata, 14.000 millones de dólares si fuera así a rajatabla. Esa fue la promesa irresponsable que este gobierno hizo, sabiendo que no la puede cumplir. Y por eso que este proyecto avanza en la buena dirección de hacerlo más focalizado. Ahora, yo sigo teniendo mis reparos, lo haría aún más focalizado. Creo que el criterio siempre deberá ser: regularicemos a aquellos que tienen la mochila, porque los intereses se la acumularon y están hasta acá, ordenémoslo, convenio de pago, contingente al ingreso,
Ese es un criterio objetivo. Si usted tiene ingresos para devolver lo que la sociedad le financió, porque al final nunca hay que olvidar que esta plata es plata de todos los chilenos, si no cae de Marte. La puso alguien. La pusieron las personas de alto ingreso y las de bajo ingreso que pagan IVA. Entonces, hay un deber bien profundo, moral, de gastar bien esa plata, ¿no? No es así como te la regalo. Amén de que sería tremendamente injusto para aquellas personas que sacaron la mugre por cumplir, ¿no es cierto?, y que terminaron pagando y le terminan premiando a aquel que no cumplió, quizás por razones que van más allá de una cuestión involuntaria. Así que no, yo súper claro, o sea, creo que avanzar en una solución de la mochila de deuda es fundamental. ¿Cuál es la solución? En ningún caso la condonación absoluta, porque es injusta, porque es costosa, porque es una gratuidad retroactiva que el país no puede solventar, y lo más quirúrgico y focalizado en la medida de la capacidad de pago de las personas, porque nunca nos olvidemos que alguien le financió eso y fue la sociedad toda con su trabajo y su esfuerzo. Sí, complementando la primera pregunta, la condonación también, bueno, en el proyecto en sí hay algunos elementos que nosotros rescatamos, que es este nuevo, o el sistema más efectivo de recuperación, ¿no? A través de la tesorería, etcétera. Y una condonación es peligrosa porque llama a una condonación. Es decir, a propósito de la pregunta, si uno condona, después entonces hay una especulación de una nueva condonación y así sucesivamente. Entonces, los criterios tienen que ser sumamente claros. Ya se dijo el criterio de la capacidad de pago, el monto de la deuda, etcétera. Pero también el comportamiento respecto del pago de los compromisos adquiridos anteriormente, porque desde el anuncio de la condonación entonces se dejó de pagar todo. Y no solamente el CAE, sino que también los créditos institucionales que otorgan las propias universidades. Entonces, creo que esos criterios que están ahí para efectos de validar la condonación, donde hay un premio al comportamiento del pago anterior, son elementos que refuerzan la idea de la necesidad de pagar los compromisos, ¿no? Creo que eso es rescatable de lo que está puesto en el proyecto de ley. Y que en adelante el sistema de recaudación efectivo a través de la tesorería sea para todo tipo de compromisos con las instituciones. Y eso incluye a aquellos créditos que las propias instituciones, que ya se habló acá, que varias de las universidades nosotros entregamos a nuestros estudiantes en situaciones donde no tienen otra forma de acceder a ese beneficio, que pueda ser también recaudado en forma centralizada y así no poner sobre los hombros esta morosidad de las propias instituciones, que al final afecta el financiamiento. Y respecto del debate y cómo se desarrollan las instituciones, si bien es cierto, somos de naturaleza distinta, creo que en el CRUCH, por ejemplo, nosotros hemos realizado un debate siempre en forma colegiada y dentro de las instituciones también a través de nuestros organismos colegiados que están normalmente representados triestamentalmente y por lo tanto hay una oportunidad de hacer un debate amplio. Pues el financiamiento de las instituciones finalmente, más allá de lo que importa, que es el financiamiento a los estudiantes, el financiamiento de las instituciones está de alguna manera comprometido en estos proyectos de ley y necesitamos velar porque esto genera también un bienestar para las comunidades que conformamos las instituciones. Muchas gracias a todos. Solo a solicitud de la vicerrectora que me pidió aclarar, también comentar que en nuestra universidad también se ha dado una discusión amplia, incluso nuestros estudiantes optaron por ellos de manera independiente ir a presentar a la Cámara y nuestros trabajadores, tanto sindicalizados como no sindicalizados, que participan y son representados en el Consejo Superior, participan activamente en las presentaciones que se han hecho y en las discusiones que se han realizado acerca de este tema y también de gratuidad, tal como en las otras instituciones de educación superior del CRUCH. Así que con esto damos por finalizado este seminario. Muchas gracias a los tres panelistas y gracias a todos los participantes por su asistencia. Hasta luego. De esta manera damos por finalizado este interesante seminario y a nombre de CLAPES UC agradecemos la participación de nuestros invitados que formaron parte del seminario de hoy y por supuesto a todos quienes compartieron esta mañana. A quienes nos acompañan en el salón los invitamos a un café a la salida. Muchas gracias y muy buenos días.